Ahí está. Perfecto. Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a Médicos Unidos a su 16ª videoconferencia. Hoy un tema muy interesante, creo que va a ser de importancia para todos nosotros y se llama Síndrome X=2 en el contexto de la obesidad y las enfermedades de la infancia y la adolescencia. Esta plática será dada por el doctor Arturo Perea Martínez, que es jefe del Departamento de Pediatría Integral, coordinador de obesidad y enfermedades no transmisibles, coordinador de la Clínica para Adolescentes en el Instituto Nacional de Pediatría en México. Es un gusto para mí y un privilegio darte esta bienvenida al doctor Arturo Perea. Adelante, Arturo. Muchas gracias, muy buenas noches a todos, a todas. Quiero agradecer la oportunidad de participar por segunda vez en estas reuniones académicas altamente científicas y por supuesto en aras del tiempo, porque esto podría llevarse un poco. Vamos a iniciar. El contenido de esta charla es una pequeña presentación e introducción que haré. Hablaré de la obesidad como enfermedad sistémica derivada del tejido adiposo disfuncional, una breve reseña desde el síndrome X, pasando por el metabólico hasta lo que hoy le llamamos nosotros el síndrome X=2, algunas reflexiones, conclusiones y daremos oportunidad para preguntas y respuestas. No puedo iniciar sin antes agradecer a Eduardo Lara Pérez, a quien deseo primero que nada que se recupere totalmente en cuestión de su salud, ese entusiasmo que tiene que contagia más que el COVID-19. También quiero agradecer a Ulises Reyes Gómez, a Guillermo Milán y a Héctor Villanueva Cliff, porque han sido 3 académicos que han dado oportunidad de difundir el conocimiento que generamos nosotros en la Clínica de Obesidad y Enfermedades No Transmisibles del Instituto Nacional de Pediatría. Ellos son verdaderos pilares en diferentes puntos de la República. De la misma forma, no puedo omitir a Gloria Elena López Navarrete, una académica de CEPA. La verdad es que ella es con mucho la columna vertebral de mucho conocimiento que se vierte el día de hoy. A todo el equipo de la COIEN, para que más o menos nos vayamos contextualizando, en la Clínica de Obesidad y Enfermedades No Transmisibles y para evitar lo largo, así le llamamos. La licenciada Ariadna Lara Campos, la doctora Miriam Padrón Martínez, la licenciada Ana Lidia González Valadez, que son, digamos que el segundo, tercer y cuarto bat del equipo. Y por supuesto que tenemos grandes apoyos que son colaboradores externos de la COIEN. Aranza Lilian Perea Caballero, mi hija, Lilia Santiago Lagunes, que es licenciada en nutrición, Diana Solís Aguilar, Jaylee Guzmán Vega y un motor importantísimo, Paul Tadeo Ríos Gallardo, a quienes agradezco y les dedico esta presentación. Nos vamos a adentrar en un mundo que todos escuchamos frecuentemente, pero que a veces, por lo menos todos los profesionales que estamos en la COIEN, lo hemos analizado, no lo hemos profundizado con la debida precisión. Y en ese sentido, estoy hablando de cuál es el fenómeno de la insulinoresistencia, que ha sido la base para hablar de lo que es el síndrome X, más adelante el síndrome metabólico y ahora el síndrome X=2, que es una propuesta totalmente de la COIEN para todos ustedes y que está debutando en este ámbito. La insulinoresistencia se mueve en un contexto de múltiples elementos que convergen hacia ella, pero también divergen de ella hacia ellos mismos. Enfermedades crónico-degenerativas, la obesidad misma, deficiencias vitamínicas, etc. Como tenemos que contextualizarla en el ámbito de la obesidad, las enfermedades no transmisibles a esta condición de lo que se le llama síndrome X=2, hablaré primero que nada de la obesidad de manera muy breve, no los voy a aburrir, pero tendríamos que recordar que antes que nada la obesidad es una enfermedad inflamatoria sistémica. Este concepto, que pronto lo leerán en un libro que estamos ya cocinando para todos ustedes, es un concepto muy amplio de lo que consideramos nosotros que es este gran fenómeno denominado obesidad. Y es que en un individuo constituye una enfermedad caracterizada por el exceso de grasa corporal y esta le induce un estado crónico de inflamación, lo que a su vez le produce una afectación sistémica, lo daña en su salud, en su bienestar, en su productividad y en su economía, pero impacta además negativamente en su familia y en la sociedad a la que pertenece.
Recordemos que el tejido adiposo y su distribución corporal es muy importante para conocer con precisión el tema de la obesidad. En particular, debemos de recordar que una cosa es la grasa subcutánea que aquí vemos y otra es la grasa de orden visceral. Esta grasa visceral es la protagonista principal de lo que es el desarrollo de las enfermedades no transmisibles asociadas a la obesidad, en donde un tejido adiposo inmerso en condiciones de riesgo puede detonar en convertirse en un verdadero promotor de inflamación sistémica. Así, lo que nosotros denominamos el tejido adiposo disfuncional de la obesidad central nos lleva de un tejido adiposo saludable, incluso altamente benéfico al ser regulador de beta-oxidación de ácidos grasos, al ser antiinflamatorio, al regular síntesis de óxido nítrico, etcétera, por exceso de grasa central, esto debido a diversas condiciones, particularmente estilos de vida poco saludables, se convierte en un tejido adiposo hipertrófico e hiperplástico, promotor de la síntesis de citocinas proinflamatorias que lo hacen ser así un tejido adiposo enfermo altamente disfuncional y cuyos mediadores claves son las adipocinas que ustedes ven aquí, en particular un estado de resistencia a la leptina, una reducción de la producción y la acción de la adiponectina, una promoción excesiva de síntesis de interleucinas 2 y 6, de factor de necrosis tumoral alfa, resistina, aumentina, entre otras. Total que el efecto o impacto sistémico de la obesidad central o visceral y del depósito troncal de grasa se va a traducir en un síndrome de lipotoxicidad, un síndrome que habla del efecto que tiene in situ y a lo largo la grasa en exceso en el organismo, afectando prácticamente a todo el sistema, pero en particular daña a algunos que lo han hecho de alguna u otra forma importante, puesto que lesiona convirtiendo en altas tasas de morbilidad y mortalidad en la población asociadas a enfermedad cardiovascular, diabetes, hígado graso, etc. Sin embargo, las expresiones sistémicas de la obesidad central no pueden centrarse ni en la enfermedad cardiovascular ni en la diabetes. Es muy reducido ese concepto, por eso hoy día nosotros estamos tratando de llamar la atención a todos los profesionales de la salud al mencionar que esto que en su momento el doctor Raven, que ya haré referencia más adelante, nos hablaba de la obesidad central con riesgo, incluso él mismo, traduciéndolo básicamente con insulinoresistencia más que obesidad central, se centra muy poco en la cuestión de diabetes y enfermedad cardiovascular y en realidad la enfermedad es totalmente sistémica. Lo más importante que ocurre en muchos aspectos en el tema de la obesidad central es que este proceso natural de acción de la insulina con sus receptores de membrana, con su fosforilación para lo que es el sustrato del receptor de insulina tipo 2, que va a activar a la fosfatilinositotriesinasa y más adelante por diferentes factores va a llevarnos a la síntesis de glucotransportadores tipo 4, su translocación y el adentramiento de la glucosa por un lado, y por otra ruta por la vía de la MAPK nos lleva a la síntesis de óxido nítrico para la salud endotelial. Cuando nosotros tenemos obesidad central y tenemos liberación de citocinas proinflamatorias, estas citocinas proinflamatorias van a bloquear esta fosforilación del sustrato del receptor tipo 1 de insulina, van a bloquear con ello lo que sería la producción de glucotransportadores y de óxido nítrico, de tal manera que se preserva por la vía de la MAPK el efecto de otro tipo de mediadores como son las moléculas de adhesión y algunos otros factores que nos llevan a la disfunción endotelial y a la hiperglucemia, que eso es lo que caracteriza en términos generales el síndrome cardiometabólico, que en términos de manera más sintetizada es inflamación, es resistencia a la insulina, hiperglucemia, hiperlipemia, diabetes mellitus tipo 2 y o enfermedad cardiovascular. Hagamos una breve historia de lo que es el síndrome X hasta lo que es el síndrome metabólico en el escenario de los protagonistas. En esto queremos nosotros descansar gran parte de lo que queremos poner a su consideración. Si bien es cierto, no fue el doctor Raven en 88 el primero que hizo la correlación de lo que se llama el trisíndrome metabólico, el síndrome plurimetabólico, el síndrome de afluencia, etcétera, sí fue el doctor Raven quien marcó diferencia. Y esto lo hizo cuando iba a recibir el premio Banting que dan la Asociación de Endocrinólogos de los Estados Unidos a quienes se distinguen por sus aportaciones. El doctor
Gerald M. Reven, tiene como elemento cardinal, y así lo señalan sus colaboradores antes de otra cosa, lo consideran un individuo heterodoxo e iconoclasta. Heterodoxo porque pensaba de una forma diferente, y es que así creo yo se innova. E iconoclasta porque cuando rompió el paradigma de que la diabetes mellitus era resultado de que se dejaba de producir insulina y llevó a la evidencia que en realidad en la diabetes lo que se genera antes que otra cosa es un estado de resistencia a la insulina, lo que hizo fue hacer reflexionar a todos los profesionales de la endocrinología de que en realidad la percepción de lo que era la diabetes era una condición de orden equivocado. El doctor Raven, en esa aportación de 1988, al declarar que había una situación mayor asociada a la resistencia a la insulina y no solo a la diabetes, mencionó que había diferentes elementos que conformaban un cortejo en el que evidentemente la resistencia a la insulina era el vehículo de esto, un estado de hiperinsulinemia por el estado de resistencia a la misma, una condición de intolerancia a hidratos de carbono, una hipertrigliceridemia y un descenso de las alfa-lipoproteínas y además hipertensión arterial. Y él comentó que se estaban perdiendo la oportunidad de distinguir, de contener y de prevenir el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Él le llamaba síndrome X y así lo quiso él asentar a una condición en donde el estado de resistencia a la insulina iba a generar en el sistema diferentes riesgos y condiciones. Sin embargo, la propuesta del doctor Raven no fue del todo bien capturada, y eso lo hemos analizado, cuando de pronto los grandes líderes y los organismos que regulan en mucho la salud en el mundo y en particular para el tema, como son la Organización Mundial de la Salud, el programa ATP3 o la Federación Internacional de Diabetes, modifican el nombre, particularmente a la OMS, de lo que es el síndrome X para denominarlo síndrome metabólico y establecer que el vehículo principal de todo esto no era la resistencia a la insulina, sino la obesidad central. Y entonces dieron como pauta de diagnóstico base la presencia de obesidad central y todas las citocinas proinflamatorias que generaban estado de resistencia a la insulina, para después dar paso a todo lo que era la playa que el doctor Raven mencionaba. Sin embargo, ¿cuál fue el asunto que nosotros en la COI hemos analizado? Lo que hemos reflexionado es que la OMS, el ATP3 y la Federación Internacional de Diabetes cerraron la propuesta del doctor Raven a solamente el riesgo de diabetes mellitus y o enfermedad cardiovascular. De hecho, cuando ustedes leen lo que es síndrome metabólico, lo que leen es una condición clínica bioquímica caracterizada por el estado de resistencia a la insulina que favorece el desarrollo temprano de diabetes y o enfermedad cardiovascular. Ahí es donde verdaderamente se señalan situaciones que complican la propuesta que hacía el doctor Raven. Estas son las tres propuestas de manera general. Ustedes pueden acceder a ellas en cualquier red científica, son fácilmente accesibles, pero son la propuesta de la OMS, el ATP3 y la Federación Internacional de la Diabetes, que, como les digo, comienzan a destacar el tema de la obesidad, en el caso de la OMS, y de la obesidad central en el caso del ATP3 y la Federación Internacional de Diabetes. El doctor Raven, para el 2001, incrementa su propuesta y dice que no es deseable que se acuñen al término de síndrome metabólico los riesgos que da la resistencia a la insulina. Es decir, el doctor Raven defendía su propuesta inicial y él decía que no podrían considerar solamente riesgo de diabetes y o enfermedad cardiovascular, cuando él podría documentar que además de intolerancia a los hidratos de carbono, había alteraciones del metabolismo del ácido úrico, todo en condiciones de resistencia a la insulina. Como era una concentración mayor del ácido úrico, comenzaba a mencionar que había hiperuricemia, y esto no era debido a mayor producción de ácido úrico, sino a un aclaramiento deficiente a nivel renal. Es decir, el doctor Raven ya señalaba, el fenómeno no es producción excesiva de ácido úrico, sino la deficiencia en su excreción. Y esto eleva el ácido úrico, y el ácido úrico elevado en sangre comienza a convertirse en un elemento altamente prooxidante proinflamatorio que genera muchos daños, como lo veremos adelante. Destacó la dislipidemia, ahora sí de orden heterogénico, las modificaciones a nivel renal, sistema nervioso, tensión arterial, el estado procoagulante,
y ya mencionaba también el síndrome ovario poliquístico. Es decir, el doctor Raven defiende a capa y espada su propuesta al decir no pueden llamarlo metabólico, es un síndrome X, que para entonces es lo que trataba de decir, es que como tal no se conocían muchas cosas y habría que tener mesura. Sin embargo, todos tomaban oportunidad y también el equipo de endocrinólogos pediatras pues hizo lo suyo. El doctor Potts en 2007 conjuntamente dice, el síndrome metabólico también existe en niños y adolescentes en virtud de que hay muchos pequeños con sobrepeso o obesidad. Pero ellos lo centraron después de su propuesta solamente en el riesgo de diabetes mellitus tipo 2. Ese es el problema que llevó a que el doctor Raven, en esta publicación de 2005, sugería, por favor, un requiem al síndrome metabólico. ¿Y por qué decía que un requiem al síndrome metabólico? Porque él decía que, primero que nada, las propuestas que hicieron la OMS, la ATP3, etcétera, eran criterios que habían generado algunos expertos, que incluso él lo establecía así entrecomillado, que habían reducido su propuesta inicial y que él llamaba nuevamente la atención a lo que mencionaba hace un momento y ahora agrega algunas formas de cáncer y apnea de sueño. Entonces el doctor Raven destaca en estos cuadros cómo la necesidad que tienen algunas personas bajo lineamientos de carácter metodológico de bajo poder, como serán los consensos, pueden impactar tanto. Y a la fecha, desde el 88 que él dijo síndrome X, apareció el síndrome metabólico y hoy día la práctica en medicina interna, tanto pediátrica como de adultos, se centra en buscar el síndrome metabólico, el pequeño que tiene un perfil de obesidad central y 2 de 4 datos más, pero se olvidan de muchas otras cosas más que el doctor Raven defendía a capa y espada. Así que esto es lo que más bien nosotros tendríamos que reconocer. Esta propuesta del doctor Raven, que hizo en el 88, la enriqueció y él comenzó a hablar sobre las modificaciones que había en términos del metabolismo de la insulina y de los lípidos en hombres con hiperuricemia asintomática. Y esto es muy importante porque él demostró que a mayor obesidad había mayor riesgo de hiperuricemia, a mayor insulinoresistencia, mayor riesgo también de hiperuricemia. Y demostró también que los diferentes marcadores de lo que es hoy día el síndrome metabólico correlacionaban directamente con condiciones de hiperuricemia. Es decir, el doctor ya comenzaba a reflexionar si realmente el ácido úrico estaba jugando algún factor, y lo veremos más adelante. Algunos artículos incluso hablan sobre el ácido úrico y la hipertensión como causa y efecto. Y es que, como pueden ver ustedes aquí, cuando los individuos tienen cifras altas de ácido úrico, sus cifras de tensión arterial son más altas, tanto diastólica como la sistólica. Y también tendremos una explicación más adelante para esto. También hay estudios, como el del doctor Ikita, en donde relaciona la hiperuricemia con la distribución de grasa corporal. Y observen ustedes cómo los cuartiles de lo que es el ácido úrico en sangre son mayores conforme existe mayor grasa visceral. Grasa visceral, nuevamente aparece lo que al principio de la charla les decía yo, la importancia que tiene conocer la grasa visceral y su impacto sistémico. Demostrar el doctor en su propuesta que esta condición de obesidad en términos de ácido úrico en sangre es mucho mayor el ácido úrico en sangre de los pacientes obesos versus los que son individuos controles, y que lo que es el aclaramiento de la fracción excretada de ácido úrico y el ácido úrico urinario nuevamente corroboran que en obesidad está reducido, dando soporte a las observaciones iniciales del doctor Raven. Así, hacia el cuartil número 3 de lo que serían los niveles de ácido úrico, ustedes pueden esperar un impacto importante a nivel sistémico. Tanto que en estos estudios, como que les decía el doctor Ikita, él observa cómo el nivel de ácido úrico en presencia de síndrome metabólico siempre va a ser más alto, y a mayor nivel de ácido úrico, el número de componentes de síndrome metabólico va a ser mayor, de tal manera que cuando el individuo anda por el lado de los 5 o 6 miligramos de ácido úrico, ya tiene la oportunidad de tener un elemento del síndrome metabólico que hoy día se maneja, pero cuando anda a niveles cercanos a 7 prácticamente tiene toda la playa del síndrome metabólico. Así que el ácido úrico está haciendo protagonismo.
Y esto alcanzó a los niños. Y vean la fecha de 2002. Esto no es algo nuevo. Estamos casi a 2 décadas de que se ha observado la condición de la hiperuricemia en todos los pacientes que tienen obesidad en la infancia. Luego más adelante aparecen estas propuestas del doctor Hayden y el doctor Johnson, en donde se habla del ácido úrico como un marcador temprano de riesgo de enfermedad cardiovascular, síndrome metabólico y diabetes mellitus tipo 2, o también este estudio de Johnson donde correlacionan glucosa, ácido úrico y la etiología de la diabetes en la obesidad. Y la presencia de ácido úrico en sangre por arriba de niveles adecuados establece un impacto. Hablaba yo que el ácido úrico cuando eleva en sangre afecta a la función del páncreas, afecta a la función del adipocito, del músculo, de la célula endotelial y se convierte en una verdadera catástrofe sistémica que nosotros terminamos por vivir en un estado de resistencia a la insulina que cicla la hiperuricemia y la hiperuricemia cicla mayor nivel de insulinoresistencia. Así que en la obesidad central, el tema no se queda solamente en enfermedad de carácter cardiovascular y de carácter diabetes. Si nos damos cuenta, con cifras elevadas de grasa en sangre, de grasa visceral, las grasas en sangre se elevan, los ácidos grasos se elevan y estos van a tener su impacto a nivel hepático y a nivel muscular y son la pauta para otras enfermedades que vamos adelante, como la enfermedad hepática grasa no alcohólica, que en sus diferentes hits de afectación se caracteriza particularmente porque el estado de resistencia a la insulina provocado por el sobrepeso y la obesidad va a alterar la lipólisis del tejido adiposo, va a aumentar los ácidos grasos libres en sangre, va a alterar también la beta-oxidación a nivel hepático y esto va a conllevar acumulación de triglicéridos, de tal manera que esta condición de acúmulo de grasa en el tejido adiposo genera un estado de lipotoxicidad, proinflamación, estrés oxidativo, que finalmente llevan de esteatosis a esteatopatitis, fibrosis, cirrosis y hasta carcinoma. Así que los elementos cardinales a nivel hepático en lo que es la enfermedad hepática grasa no alcohólica que acompaña a la obesidad también se rigen mucho por la resistencia a la insulina. Y el síndrome de ovarios poliquísticos, que también hace un ciclo muy interesante en torno al efecto que tiene la grasa y el estado de resistencia a la insulina en un ciclo para provocar anomalías en la producción de FSH, lo cual genera finalmente hiperproducción de andrógenos y esta condición de hiperandrogenismo, además del impacto sistémico, genera más insulinoresistencia y la insulinoresistencia cierra el ciclo. Otro elemento importante es la génesis de la dislipidemia heterogénica, que en el contexto del síndrome metabólico, llámese estado de resistencia a la insulina, todos sabemos perfectamente que esto conlleva hoy día condiciones de desarrollo temprano de esta enfermedad. En los niños, en los que vemos en el Instituto Nacional de Pediatría y que ustedes ven, este proceso de enfermedad ateromatosa inicia con disfunción endotelial, pero precisamente ayer tenía yo el resultado de un pequeño de 10 años de edad que ya tenía engrosamiento de la íntima media de carótida como un elemento temprano de la enfermedad ateromatosa, que es esto, pero visto en un ultrasonido a nivel carotídeo. Es muy importante que nosotros entendamos en esta propuesta que hace el doctor Simet y sus colaboradores que probablemente para diagnosticar síndrome metabólico en niños y adolescentes este consenso se sesgó porque si se dan cuenta la mayoría de los participantes, como les había dicho, son endocrinólogos. Esto evidentemente no es una situación mala, pero el pensamiento puede cerrarse a que la obesidad está exclusivamente adentrándose ahí. Y el consenso que terminaron por concluir derivó de evaluar la propuesta de Cook, de Ferranti, de Cruz, de Weiss, de Ford, para que finalmente nos dieran una propuesta en la que nos parece que la única gran aportación que hacen está en esto, que el diagnóstico de síndrome metabólico requiere la presencia de obesidad central más 2 de los 4 restantes que están aquí, tanto triglicéridos, HDL bajo, presión alta y glucosa elevada. Sin embargo, como ven ustedes, la propuesta nuevamente no contempla el terreno de otras enfermedades que no sean diabetes y enfermedad cardiovascular. En 2007, en Estados Unidos se publica este estudio en donde el síndrome metabólico en la infancia predice la enfermedad cardiovascular del adulto
hacia los 25 años de edad. Este estudio es interesante porque nos dicen que el riesgo de desarrollar síndrome metabólico en la adultez cuando padecemos síndrome metabólico en la edad pediátrica es 6.2 veces, mientras que para el caso de la enfermedad cardiovascular el riesgo es 14.6 veces. Esto en términos estadísticos, créanme que es demasiado fuerte, de tal manera que es tan importante detectar el riesgo de enfermedad cardiovascular en los niños que no se nos puede escapar. Si nosotros analizamos la propuesta que ha hecho el doctor Raven y lo leemos a continuación y nos permiten hacer las reflexiones que hablábamos al inicio de la charla, podemos decir, si el conocimiento actual prueba que el estado de resistencia a la insulina, es decir, la base fisiopatológica adoptada por Raven para proponer el síndrome X, se ha convertido en una condición sistémica que tiene expresiones variables, no necesariamente, aunque sí asociadas a enfermedad cardiovascular, por ejemplo, hiperuricemia, enfermedad hepática, grasa, síndrome de ovario poliquístico, ¿por qué asumir una escala de criterios que no incluyen estas manifestaciones y en lugar de ello, ¿por qué no retomar el criterio de diversidad clínica asociado a resistencia a la insulina propuesto por Raven? ¿Qué queremos decir con esto? Que no necesitamos tener toda la playa del síndrome metabólico para comenzar a tratar a los pacientes como un estado de resistencia a la insulina, independientemente de que ustedes no encuentren glucemia alta, hipertensión, descenso de HDL o elevación de triglicéridos, existen muchas otras condiciones. Cabe, sin embargo, reconocer que en la literatura no son pocos los autores que señalan algunos padecimientos perfectamente precisados en su sustrato fisiopatológico y que incluyen como base el estado de la resistencia a la insulina. Ejemplo de esto es la enfermedad hepática grasa no alcohólica, que algunos expertos lo consideran como manifestación hepática del síndrome metabólico. Igual que lo anterior, se menciona el síndrome de ovarios poliquísticos y el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Es decir, no son pocos los que refuerzan la propuesta inicial del Dr. Raven. Como pregunta, ¿acaso si estos pacientes portadores de enfermedad hepática grasa no alcohólica o síndrome de ovario poliquístico o hiperuricemia se expresan sin cumplir con cualquiera de las propuestas para ser etiquetado como portadores de síndrome metabólico, no son susceptibles de recibir tratamiento? ¿Es posible que en su mayoría puedan ser cuestionados? Sin embargo, si nosotros damos tratamiento y mejoramos la sensibilidad periférica a la insulina, seguramente podríamos romper el dogma que cuestiona el que nosotros demos tratamiento a estos pacientes. Pregunta nuestra: cuando Raven hablaba del síndrome X, ¿pensaba también en niñas, niños y adolescentes? Si así hubiese sido, que es lo menos probable, entonces la pregunta agregada es: ¿cabe utilizar las propuestas internacionales que adaptan los criterios del síndrome metabólico en la edad pediátrica, cuando ni el propio creador del síndrome los acepta para adultos? Es decir, el doctor Raven no quiere nada del síndrome metabólico. ¿Por qué nosotros asumimos como propuesta de lo que es el síndrome metabólico para etiquetar a los niños y quitarles la oportunidad de tratar toda la playa de enfermedades que ahora vemos? ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué es el síndrome X igual a 2? El síndrome X igual a 2 traduce en este año que se trata de un síndrome X, aquella condición de obesidad y disfunción sistémica secundaria que nos da riesgo de enfermedades no transmisibles de aparición temprana y muerte prematura. Es decir, no es riesgo de diabetes, no es riesgo de enfermedad cardiovascular, es riesgo de estas dos, es riesgo de enfermedad hepática grasa, es riesgo de SAOS, es riesgo de hipertensión, es riesgo de hiperuricemia, es riesgo de formas de cáncer, tal como lo decía el doctor Raven. De tal manera que para prevenir muerte prematura por enfermedades no transmisibles, nosotros tendríamos que adentrarnos a decir, si el doctor Raven en su tiempo no sabía lo que era la X y por eso dijo, esto no lo sabemos qué es, hoy día sí lo sabemos y tendríamos que darle un significado a la resolución del problema. Nosotros comenzamos a estudiar el tema en el año 2008, hicimos esta publicación en donde ya hablábamos de cuántas alteraciones tenían los niños y adolescentes que vemos en el Instituto Nacional de Pediatría. En esta publicación, que eran los primeros 200 pacientes, 180 y tantos pacientes, hablábamos que nosotros recibíamos en la clínica, del total, 82% de ellos tenían, además de obesidad, sospecha de resistencia a la insulina. Y tomando en cuenta los criterios de metabólico que para entonces regían, el 38% tenían síndrome metabólico, y si los disecábamos un poco, 26% eran hipertensos, 1.6 tenía SAOS, 17% de las nenas tenían desórdenes menstruales,
y en el orden ortopédico 23% y desórdenes psicosociales 44.4%. Pero la bioquímica de nuestros pacientes hablaba que 1 de cada 5 tenía disglicemia, que aterogénesis o dislipidemia heterogénica la tenían más del 50%, y desde entonces nosotros ya hablábamos de la hipertransaminemia y la hiperuricemia, que para entonces lo presentaban 22% de nuestros pacientes. Y a lo largo del tiempo hemos agregado la presencia de poliglobulia, la presencia de elevación de GGT como un marcador de estrés oxidativo y la deficiencia de vitamina D como marcadores de alto riesgo en los pacientes que tienen obesidad central. Así, es muy importante para nosotros saber qué es lo que ha hecho o qué es lo que ha ocurrido alrededor de las aportaciones a nivel internacional. E hicimos una comparación de lo que en el año 2017, es decir, 10 años después de nosotros, siguen estableciendo algunos autores. Comparamos lo que nosotros publicamos en 2008 con lo que hizo el Hospital Columbus en Estados Unidos, y vean ustedes qué semejanza, coincidencia existe en términos generales con todos los marcadores que hicimos. Sin embargo, aún en 2017, debido a que se centra el diagnóstico en síndrome metabólico sin considerar hiperuricemia, enfermedad hepática grasa, etcétera, estos autores no lo incluyen, aunque sí incluyen determinantes de orden químico que en su momento nosotros no hicimos. También ya incluyen vitamina D, ellos tienen 76% de deficiencia e insuficiencia, mientras nosotros tenemos 92%. Y nosotros para entonces nosotros podríamos establecer la diferencia con ellos, que nosotros ya actuábamos en el terreno de intervenir a todos estos pacientes. ¿Cuál es la situación actual? Vean ustedes que el tema de prevalencia de síndrome metabólico en cerca de 700 niños que atendemos en el instituto, 41% de ellos tienen síndrome metabólico asociado a la obesidad central. Pero me gustaría, perdón, me gustaría decirles, vean ustedes de qué está hecho el síndrome metabólico en los niños. El síndrome metabólico en los niños, apegado a los criterios de la Federación Internacional de Diabetes, está hecha de obesidad central y dislipidemia heterogénica. Sin embargo, nosotros, haciendo uso de esta propuesta que está a la mano de todos nosotros, el índice cintura-estatura, hemos logrado definir que este es un gran sensor de comorbilidades asociadas a obesidad central. ¿Qué queremos decir con eso? Que si nosotros hacemos una evaluación del índice cintura-estatura, es un gran indicador de todas las alteraciones sistémicas en niños y adolescentes con obesidad. Este es un estudio que presentamos en algunos de los congresos internacionales donde nos han permitido estrenar nuestra experiencia. Y vean el valor que puede tener el índice cintura-estatura, que nunca debe superar a 0.50. Cuando ustedes tienen 0.50 de índice cintura-estatura, que se obtiene midiendo la circunferencia de cintura y ese valor dividiéndolo entre la estatura, y cuentan mucho las centésimas, vean ustedes la capacidad que tiene el índice cintura-estatura de compararse con la bioimpedancia, que evalúa el porcentaje de grasa, en términos de que si no tienen ustedes bioimpedancia, con que le midan ustedes el índice cintura-estatura, tienen ustedes la oportunidad de detectar disglicemia, dislipidemia, hipertransaminemia, hiperuricemia y policitemia. Contra lo que es el índice de masa corporal, que el índice de masa corporal se queda muy corto, por ejemplo, para la detección de disglicemia, aunque alcanza un valor aceptable para dislipidemia, pero se queda también corto para lo que es hipertransaminemia y la hiperuricemia. Y estos dos elementos, hipertransaminemia y hiperuricemia, son muy importantes en términos del desarrollo temprano de las enfermedades crónico-degenerativas. De la mano con el equipo, y particularmente con Paul Tadeo Ríos Gallardo, evaluamos en la clinimetría para considerar todo aquello que nosotros medimos y que se asocia con obesidad, y el índice cintura-estatura conlleva mucha ventaja por sobre todos otros niveles de clinimetría, tanto de orden clínico como armado a través de diferentes herramientas de medición de grasa visceral, etcétera. Y podemos decirles que la fuerza de correlación entre los índices clinimétricos del síndrome metabólico en niños con sobrepeso y obesidad es muy alta con el índice cintura-estatura, de tal manera que es un parámetro fundamental que nosotros debemos de considerar. Vean ustedes por qué hacemos mucho ruido con el tema del ácido úrico. Ya hablaba yo de cómo el ácido úrico se convierte en un elemento prooxidante. 64% de los niños que estamos viendo actualmente en la clínica
tienen hiperuricemia. Y esto es una situación, esta curva es muy interesante porque vean ustedes que el valor de lo que es la hiperuricemia correlaciona directamente con diferentes segmentos del índice cintura-estatura. De tal manera que el hecho de que ustedes vayan subiendo de escala de índice cintura-estatura, la posibilidad de que tenga hiperuricemia el paciente es cada día más alta. Por eso rescatamos el valor del índice cintura-estatura. Y la hiperuricemia como un indicador de comorbilidades o obesidad central también tiene importancia, porque se correlaciona directamente con hipertransaminemia, por ejemplo. Se correlaciona también con lo que sería el tema de la dislipidemia de orden heterogénico, en donde de acuerdo con el índice cintura-estatura, ustedes pueden tener mayor riesgo de enfermedad o de dislipidemia heterogénica. Tiene muchísimo más valor que solamente lo que sería la evaluación del índice de masa corporal. Este índice de cintura-estatura y su estratificación como un indicador clínico también lo llevamos a la detección de la hipertensión arterial sistémica. Y como pueden ver en este trabajo hecho por Ariadna, de nuestro equipo, en donde también evaluó cómo se comportaba el índice cintura-estatura como indicador de hipertensión arterial, pueden ustedes ver que en cuanto va aumentando el índice cintura-estatura, la prevalencia de prehipertensión, hipertensión grado 1, hipertensión grado 2 sobre los parámetros de normalidad que todos conocemos en esta población de 700 pacientes, pues es más alta, llegando a ser hasta del 26% de anormalidad de la tensión arterial cuando tienen un índice de cintura-estatura por arriba de 0.65. Así entonces, para nosotros el síndrome X igual a 2 establece todo el componente asociado a resistencia a la insulina y no solamente el tema de diabetes y enfermedad cardiovascular, que nos lleva a la necesidad de reconocer este estado de insulinoresistencia como una condición que debemos de romper en cualquiera de sus expresiones. Haciendo una síntesis, el síndrome X del Dr. Raven, caracterizado por resistencia a la insulina, tenía como resultado el X hoy día sabemos que es la enfermedad cardiovascular y otras enfermedades asociadas a insulinoresistencia. Probablemente hoy el Dr. Raven diría, esto es el síndrome X, estado de insulinoresistencia y crónico-degenerativas. Los colegas que proponen las propuestas para clasificar como síndrome metabólico la insulinoresistencia lo cierran solo a diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad cardiovascular. Y nosotros, retomando la propuesta del Dr. Raven de síndrome X, debemos decir que síndrome X es igual a 2 cuando entendemos por 2 una enfermedad no transmisible de aparición temprana, llámese diabetes, enfermedad hepática grasa, hiperuricemia, hipertensión, ovario poliquístico, etcétera, que conlleva a su vez al riesgo de muerte prematura, por cualquiera de las vías. Entonces, la propuesta que nosotros estamos haciendo es que no esperemos a que tengan el cortejo del síndrome metabólico que propone la Federación Internacional de la Diabetes, sino que lo que tenemos que hacer es, en todos aquellos chicos con obesidad central y estado de insulinoresistencia que tengan expresión de enfermedad que tiene como sustrato el estado de insulinoresistencia, reciban un tratamiento y eviten la evolución de estas enfermedades. ¿Por qué le llamamos igual a 2? En el ámbito de las matemáticas, la resolución de un problema se clasifica en diferentes números. El número 1 es cuando ustedes obtienen un resultado solo a través de un proceso único. Si seguimos el pensamiento del Dr. Raven, solo era insuficiencia, insulinoresistencia que nos llevaba a su síndrome X y a la aparición de las crónico-degenerativas. Si consideramos el resultado 2 que nosotros queremos decir, es no solamente crónico-degenerativa, sino muerte temprana. ¿Qué les va a ocurrir a todos estos chicos que tienen desarrollo de enfermedades no transmisibles en etapas tan tempranas de la vida como las estamos viendo? Y clasifican como 3 aquella condición que no se puede obtener un resultado por ningún proceso. De tal manera que síndrome X igual a 2 nos da como propuesta que tenemos a través del concepto la... ¿No se oye? Hola, hola. Ya se oye, ya se oye. Gracias. El síndrome X igual a 2 es obesidad central acompañado de cualquier componente bioquímico y o clínico explicable por un estado de resistencia a la insulina. Así lo podríamos nosotros sintetizar. Síndrome X igual a 2, obesidad central,
determinada por un índice de cintura-estatura arriba de 0.50 que se acompañe de un componente bioquímico y o clínico o más que se explique por un estado de resistencia a la insulina. Llámese hiperglucemia, llámese dislipidemia heterogénica, llámese hígado graso, etc. Y esto, a diferencia del síndrome X que permite una intervención temprana, o el síndrome metabólico que permite intervención temprana para estas condiciones, nos permite una intervención mucho más temprana en razón de que esta condición se está dando en la infancia y en la adolescencia. ¿Cuál es la aportación que daría esto? No solamente diagnosticar y hacer una pesquisa de diagnóstico temprano, bajo los criterios de lo que es el síndrome X igual a 2, la ventaja que vemos, además de la atención primaria y la prevención la atención temprana y la prevención secundaria, es que podemos y debemos mejorar el estilo de vida, utilizar metformina líquida o en tabletas y adyuvantes nutricionales que hoy día en el ámbito de la nutrición aplicada pueden contener el estado de inflamación y de oxidación y de apoptosis. A partir de la próxima semana y todos los viernes de cada mes, como espero nos lo prometió Eduardo Lara, estaremos dándoles a ustedes una propuesta de lo que es la nutrición aplicada en el contexto 4.0, que se refiere a la revolución industrial 4.0 en el ámbito de la nanotecnología y todas las oportunidades que tenemos para estos niños que ustedes seguramente diagnostican. Quiero cerrar con esto. Fíjense ustedes por qué nace todo esto. Todos conocemos a Claude Bernard. Claude Bernard, un fisiólogo de orden francés, hablaba de que todos los mecanismos vitales tienen un solo objetivo: preservar constantes las condiciones del medio interno. ¿Qué quiere decir esto? La homeostasis, que describe la característica esencial de todos los seres vivos que definen un interior y lo mantienen estable ante un ambiente inestable. Es decir, cómo puede el organismo recuperar su homeostasis ante un reto que nos genera el medio ambiente. Orientados en esa propuesta del doctor Claude Bernard, que nunca nadie debe de devaluar, podríamos entender que la pérdida de la homeostasis probablemente rompe alguna condición de orden fisiológico que se va a establecer en un valor anormal, bioquímico o clínico. Y esto establece probablemente una práctica errónea que hemos venido considerando al pensar que esto es una situación de anormalidad más que una deficiencia de poder mantener normal ante un reto. El modelo de razonamiento clínico homeostático nos permite evaluar el desvío de un parámetro y en consecuencia un error a corregir y intervenir para corregir el defecto. Si lo reflexionamos, el modelo homeostático del doctor Claude Bernard es altamente curativo, es decir, detecta para corregir. Por supuesto que no es malo, sin embargo, la condición física obliga a la regulación adaptativa. ¿Qué quiere decir esto? Que los aspectos de fisiología para ser eficientes en un ambiente tan cambiante como es el que nos rodea, requiere del individuo que tenga competencias y capacidades funcionales y estructurales para enfrentar la demanda. ¿Esto qué quiere decir? Que se logra mejor esta preservación de la homeostasis utilizando la información previa para predecir la demanda y luego ajustando los parámetros para afrontarla con las condiciones necesarias. ¿Qué quiere decir esto? Si lo entendemos así, tendríamos que ir a la propuesta que hace el doctor Peter Sterling. El doctor Peter Sterling es un profesor en neurociencias de la Universidad de Pensilvania, quien define a la salud física y mental en la capacidad de responder a los cambios en la demanda. Otro iconoclasta y heterodoxo, se rompe de la propuesta de la Organización Mundial de la Salud para decir, la salud es algo más que solo ese equilibrio. Para él la salud, tanto física como mental, puede entenderse como la capacidad de responder dinámicamente a los cambios en la demanda. Es decir, que también estamos preparados como especie para responder contra X o Y reto. ¿Cómo nos tomó, por ejemplo, la pandemia? ¿Cómo nos tomó la COVID-19? En condiciones de vejez, de malnutrición, de crónico-degenerativas, que son factores de riesgo para que no salgan adelante los pacientes. A eso se refiere el doctor Sterling. Él no habla de un modelo de homeostasis, él habla de un modelo de alostasis, en donde dice que los parámetros varían, pero la variación anticipa la demanda. ¿Qué quiere decir? El organismo debe estar preparado de manera constante para adaptarse, sobrevivir y reproducirse como especie. En un sentido un poquito más claro, quiere decir que si, por ejemplo, tengo obesidad central, para que yo esté estable y el impacto sistémico se determine y yo tenga una respuesta de alostasis que me permita no desarrollar las crónico-degenerativas,
pues necesito optimizar mi estado biológico. Ejemplo, si yo tengo algún ajuste para la presión arterial, si yo no estoy ante el reto, el estrés me sube la presión arterial, el ejercicio me sube la presión arterial, la obesidad me sube la presión arterial, etc. Este modelo alostático adaptativo nos habla que hay un punto en donde la homeostasis se puede mantener, pero ustedes pueden elevar ese punto de homeostasis elevando la parte alostática, de tal manera que si la parte alostática o la carga alostática que tiene el individuo es amplia, seguramente el reto tiene que ser muy elevado para que ustedes caigan en enfermedad. Esto evidentemente se puede hacer evidente a través del tiempo. Si lo llevamos al tema de la malnutrición, que lo podemos entender muy bien los pediatras, la homeostasis se pierde cuando la reserva alostática de un bebé es baja, se infecta, no crece, no neurodesarrolla y puede tener otros puntos. Pero si el paciente tiene algún punto de carga alostática, seguramente se va a preservar y puede no alcanzar a sufrir talla baja o repercusión neurológica. De tal manera que esta carga alostática no es más que todos esos recursos que le ayuden al paciente a preservarse. Y en el tema de la obesidad y las no transmisibles, el obeso que apenas empieza a subirle la grasa visceral, si no tiene una carga alostática que le permita evitar el desequilibrio metabólico y cardiovascular, pues la expresión de la enfermedad va a ser temprana. Esto nos da como oportunidad, entonces, como médicos de niños y adolescentes, enriquecer la carga de alostasis para mantener con mucho la homeostasis de nuestro organismo ante tanto reto como el que viven. Nosotros desarrollamos en el equipo este modelo que está muy sintetizado y más adelante en las charlas que vamos a platicar con ustedes se los vamos a exponer. Este modelo es un modelo de orden nutricional. ¿Cómo conceptualizamos nosotros a un individuo en términos generales y cómo la nutrición puede jugar de manera sustantiva? Para tener salud y homeostasis, la nutrición debe ser óptima independientemente de la edad, del sexo y de muchos otros factores. Si la reserva alostática baja, caemos en riesgo. Llámese el individuo que tiene anemia, pues seguramente no va a alcanzar la misma talla. El niño que tiene deficiencia de hierro zinc seguramente no va a alcanzar el mismo neurodesarrollo y se va a expresar más adelante por cualquier enfermedad que es una homeostasis anómala y que trataremos de recuperar elevando la carga o la reserva alostática para llevarlo a la salud, pero muchas veces no lo logramos. Es por eso que nosotros sugerimos trabajar mucho una óptima nutrición, prevenir la malnutrición, apoyar con buena alimentación o suplementación para que no lleguen a enfermedad y cuando hay enfermedad, apoyar nutricionalmente y generar una buena alimentación y una suplementación para generar reserva alostática. En conclusión, el orden alostático de atención a la salud permearía a fortalecer la nutrición y preservar el equilibrio metabólico que asegure un adecuado funcionamiento sistémico. La nutrición saludable y la actividad física como regulador determinante del metabolismo es un vehículo fundamental de la salud. Y en el contexto de la pandemia de obesidad y no transmisibles, el estado nutricional metabólico hace diferencia en el curso y evolución clínica, por lo que la suplementación nutricional puede marcar diferencia. Quiero agradecer nuevamente al equipo de trabajo de la COIEN y a todos los externos y a todos los que han hecho posible que todo este conocimiento día a día se vaya acumulando para todos ustedes. Gracias por su atención. He ocupado 48 minutos. Espero que nos dé Lara unos minutos para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Excelente presentación, doctor Arturo Perea. En el chat ya pusieron ahí algunas preguntas. El doctor Reinaldo, si la quieres leer. Y me parece que hacen una pregunta acerca de la metformina. Sí, si me puedes decir. Sí, a ver, Reinaldo dice, la obesidad es un problema muy complejo y es complicado revertir. Lo mejor es prevenir con educación y generación de políticas públicas que se transformen en leyes, no solo en acuerdos. No es un problema médico. Los problemas médicos, los médicos poco podemos hacer. Sí, es una excelente propuesta del doctor Mitchell. Yo creo que todos estamos de acuerdo que la obesidad no se trata, se previene. Eso es una máxima que nosotros tenemos. Sin embargo, tenemos el problema latente.
1 de cada 3 niños y adolescentes tiene sobrepeso o obesidad. Entonces tenemos que conocer y qué vamos a hacer en el orden de prevención secundaria y terciaria. El concepto que tenemos en la COIEN es que la obesidad debe meterse al centro de la prevención. La prevención primaria, y no solamente prevención primaria, sino prevención primaria temprana con las nuevas generaciones. La prevención secundaria en todos aquellos que hoy tienen sobrepeso o obesidad, y la terciaria en aquellos que tienen sobrepeso o obesidad complicada. Todos tienen oportunidad de hacer prevención. De acuerdo que es una enfermedad compleja en donde todos tenemos que participar, pero si nos damos cuenta, han pasado casi 4 décadas que venimos diciendo lo mismo y los médicos de niños, los médicos... A ver, si quieres salir de tu pantalla, Arturo, de compartir pantalla, para vernos tú y yo en el video. Ahí estamos ya. Arturo. Bueno, creo que hay algún problema con el doctor Arturo Perea. Definitivamente que Aquí es un estoy, Lalo. tema... Ah, perfecto. Arturo, había una pregunta de si metformina. sí, ¿quieres encender tu video? Porque no te vemos. No, sí se ve. Sí estoy, Lalo. Entonces yo soy el que no te veo. Bueno, ¿cuál era la pregunta, Lalo? Ahí está ya. La pregunta, déjame buscar la de metformina. Estaban preguntando que si hay líquida o en qué presentación y desde cuándo se puede utilizar. Nosotros la utilizamos desde los 6 años de edad y utilizamos líquida que tiene, para los pacientes nuevos, tiene mejor aceptación que para los pacientes que ya están manejados con tabletas. Hicimos un estudio que también va a aparecer en el libro, en donde evaluamos a 100 niños, 50 con líquida y 50 con tableta. La líquida es una formulación de alta biodisponibilidad comparada con la tableta. La tableta la tienen que meter en el contexto de los medicamentos off-label. Los medicamentos off-label, como todos sabemos, lo hacemos mucho en pediatría. Aparte la tabletita, haz la polvo y métela en 10 mililitros y le das 1 mililitro. Eso lleva muchas imprecisiones de dosis. Entonces apareció la fórmula líquida que nosotros estamos utilizando desde los 6 años de edad. Si me preguntan dosis por kilo de peso, no hay dosis por kilo de peso. Nosotros utilizamos en mayores de 10 años y hasta 16 años, generalmente 500 miligramos cada 12 horas y arriba de esto 850 miligramos. Y en los menores de 10 años, es decir, de 6 a 10, estamos utilizando 150 miligramos mañana y noche, aunque algunos niños nos invitan a darles hasta 500 miligramos mañana y noche. La presentación es líquida, trae 500 miligramos por cada 5 mililitros. Hay otra pregunta, Arturo. Mira, el doctor Víctor Ulises Guerra pregunta si el compuesto con prostaglandinas que usa en sus pláticas, ¿cuál es? ¿Dónde se consigue? No cacho bien la idea, la pregunta. ¿El compuesto con prostaglandina? Bueno, dice aquí la pregunta del doctor Ulises Guerra, Víctor Ulises Guerra. Dice, ¿el compuesto con prostaglandinas que usa en sus pláticas, cuál es? ¿Dónde se consigue? Posiblemente esté confundido entonces el doctor. No. Tal vez el doctor lo que quiere decir si hay algún vehículo
en donde nosotros podemos contener el efecto de prostanoides y de algunos otros metabolitos del ácido araquidónico. Y sí existe, por supuesto, los omega 3 tienen funciones de orden antiinflamatorio a través de resolvinas, marecinas y protectinas. Y obviamente los omega 3 se encuentran por cualquier sitio, pero si se refieren a otro tipo de elementos, no. No sé si se refiere también al tema de usar ácido acetil salicílico, que por el orden de bloquear a la COX-1, también tiene que ver con tromboxano A2 y es una forma de proteger cardiovascularmente. Es lo que me viene a la mente en torno a prostaglandinas. Y creo que le contestaste correctamente porque agregó en otra pregunta que lo mencionas frecuentemente en la plática de omega 3. Ok, sí, sí, damos omega 3. En realidad nosotros tenemos diversas marcas en donde estudiamos cuáles son las de más contenido, porque los estudios que han hecho con DHA y EPA requieren de dosis, no es nada más mandarle cápsulas que tengan omega 3. Hay muchas en cuestión de calidad y no es tan fácil. Dice así, 5 alimentos que nos recomendarías puntualmente evitar en pacientes de 6 a 12 años. Bien, obviamente es una pregunta que podría yo apresurarme a señalarlos. Yo en forma habitual lo hago práctico y me rijo mucho por aquella propuesta que hicieron la familia Obama, que en el Obamacare el programa era el 52-10. Y el 52-10 hablaba de 5 porciones de frutas y verduras, como quieran, 3-2-2-3. Hablaba de 2 horas tiempo pantalla máximo, 1 hora de actividad física y 0 bebidas azucaradas. Entonces, no, yo creo que el 52-10 es bueno para bebidas azucaradas, pero nos faltan los azúcares refinados. Entonces, sería muy difícil, pero si algo le quito yo a la población o le intentaría yo mejorar son bebidas azucaradas, o sea, bebidas endulzadas con aporte calórico, porque nosotros usamos endulzantes no calóricos en la transición hacia el agua. Entonces, bebidas con aporte calórico sería lo primero, porque es además uno de nuestros aquiles en la mejoría del estilo de vida. Recaen mucho en el consumo de bebidas endulzadas. Quitaríamos harinas, o sea, todo lo que es bollería, para decirlo rápido, pero a ver quién le quita galletas, pan, etcétera, etcétera, pero yo las quitaría. Retiraría pastas, trataría de que las mamás generaran una propuesta diferente desde etapas tempranas de la vida para quitar las pastas. Con esas 3 yo me conformaría, no 5, con esas 3. Perfecto. En espera de más preguntas, a mí se me ocurre pensar, y definitivamente que no soy un experto en el tema, pero viendo niños obesos, que generalmente vienen de familias de obesos y que tienen reglas de alimentación. Y varicela, ¿no? Gracias. Y entonces, creo que aquí sucedió algo. No, te escucho. ¿Qué recomendarías acerca cuando se detecta un niño obeso o con síndrome X? ¿Se estudia la familia también? ¿O qué va a pasar con la familia? No, nosotros trabajamos familias. Nuestro programa es un programa totalmente de contextos. Trabajamos la familia, a veces trabajamos la escuela, a veces trabajamos aspectos de escenarios donde se mueve el pequeño, pero la familia es obligada. En menores de 10 años, la propuesta es centrada en la familia, así absolutamente. Y en mayores de 10 años, trabajamos mucho al adolescente y no dejamos de trabajar a la familia, invariablemente. No puede ser un programa adecuado si no manejan contextos. Bien, no hay otra pregunta, pero yo tengo otra duda si me la quieres contestar. Hemos escuchado desde hace años la inmunogenética de la nutrición y nos hace reflexionar un poco acerca de lo que come la madre, cómo se alimenta la madre cuando está gestando y cuando nace el bebé.
yo quisiera preguntarte qué valor o importancia tiene las primeras etapas de la vida, la alimentación al seno materno, el cambio de fórmulas, a la programación metabólica de estos niños. Lo digo porque ahora, con tanta oferta y proliferación de fórmulas lácteas para niños, pues vemos que algunos de ellos, por no decir la mayoría, alcanzan niveles de índice de masa corporal más elevados. Sí, hay una propuesta que todos conocemos que es la de los famosos 1000 días. Los famosos 1000 días conllevan los 270 días de la gestación, en donde nosotros, entre más temprano logremos capturar a la pareja, sería mejor. Recuerden que la medicina preconcepcional es todavía mejor que la medicina de orden gestacional. Pero pensando en la etapa gestacional, es importantísimo saber que la obesidad sola o con deficiencias nutricionales específicas bioprograma sistemas. Entonces, sí hay que atenderlo tempranamente. La lactancia materna tiene protección a máximo 3 años. Gran parte de nuestros niños de la clínica son niños que tuvieron lactancia exclusiva y sin embargo tienen obesidad. Claro que la lactancia no puede contra los malos hábitos de una alimentación complementaria. Entonces, además de la leche, de la lactancia materna exclusiva, la alimentación complementaria estratégica y además racional se refiere a cómo nosotros con la alimentación complementaria vamos a favorecer buenos patrones de preferencias y conductas alimentarias. Es de ahí donde comenzamos a hacer impronta por preferencias saludables. De tal manera que es por eso que, y viene la propuesta del doctor Mitchell de cómo se debe de hacer, no hay ningún programa a nivel mundial que se adentre a prevenir la obesidad en la etapa gestacional y en los primeros años de la vida, los primeros 2 años. Aunque la OMS adoptó los 1000 días, solamente 2 estrategias de la Comisión para la Prevención de la Obesidad Infantil apenas recientemente hablaron de la importancia de la salud gestacional y de la importancia de los primeros años de la vida. Entonces, nosotros hemos trabajado esto y nosotros estamos convencidos de que si se quiere hacer un buen programa de prevención de la obesidad en nuestro país, necesariamente deben estar todos los profesionales de la obstetricia, deben estar necesariamente las escuelas, los centros laborales. De hecho, en la administración de la doctora Mercedes Macías, tuvimos la oportunidad de presentarle a la administración del presidente Peña Nieto la propuesta de instituciones saludables para un México sano, que conllevaba promover salud temprana, no salud escolar, salud temprana. De tal forma que necesariamente requerimos una propuesta que involucre todos los contextos de vida del ser humano, niños, adolescentes y adultos, porque la obesidad es un continuo. No pueden hablar de obesidad infantil, es obesidad en la infancia. ¿Cómo se comporta en la infancia, en la adolescencia y en la adultez? Entonces los programas deben ir desde obesidad en la gestación y obesidad en la preconcepción. Cuando haya un programa así, seguramente vamos a tener mejor impacto. El etiquetado es un cuento, desde nuestro punto de vista, porque dicen que lo van a entender la población. Yo pregunto si sabemos qué es una grasa trans. A veces le pregunto a los estudiantes, ¿qué es una caloría? ¿Cómo la defines? ¿O qué es una grasa saturada diferente a una insaturada? Todo ese tipo de situaciones no son pensadas y solamente lanzan sus planes maestros en una forma un tanto desmesurada y como una bala de plata cuando, como lo dice el doctor Mitchell, la obesidad es un problema muy complejo. Definitivamente, y además quiero agregar como comentario que en el sexenio anterior se creó un concepto de escuela saludable, en el cual aparentemente se tenía un programa para las escuelas, tanto primarias y secundarias, para buscar diagnósticos tempranos o cuidados sobre la salud, el cual no ha funcionado en absoluto. No transmisible. ¿Me escuchaste? Bueno,
Bueno, bueno. ¿Sí me escuchas, Arturo? Donde nunca estuvo el Instituto de Salud. Hola, hola. Sí, sí, adelante, te escuchamos. Bueno, sí, te escucho. Sí, te decía que ahora que está de moda los programas y que se ha estado, por ejemplo, en varios estados quitando los alimentos considerados chatarra, lo cual a mí me parece bien, pero que en el sexenio pasado se había contemplado un plan de escuela saludable, en el cual tanto la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud iban a unirse en esfuerzos para tratar de hacer diagnósticos tempranos de enfermedades crónicas, dentro de ellas la obesidad, pero quedó trunco y no se hizo nada. ¿Arturo? Sí, sí, te decía. ¿Me escuchas, Lalo? Sí. Ok, te decía que sí estaba el plan, pero apareció un impredecible. Y ahí está lo complejo de esto. El sismo de hace 2 años y fracción. Se lesionaron las escuelas que estaban en programa, particularmente de la Ciudad de México, de Puebla y alguna otra entidad. Eso detuvo todo. Y el conflicto increíble de que, por ejemplo, Salud Pública nunca estuvo en la mesa del OMEN, porque como estaba la industria, decían que había conflicto de intereses. Y era la industria y la Fundación Slim las que iban a fondear todo esto, bajo los lineamientos académicos. Entonces son temas fuera de lo que es la parte correcta. Y por eso creo yo que la escuela es solamente un punto que hay que atacar. Nosotros estamos casados con la idea que si hubiera una materia de salud y nutrición desde el preescolar hasta la universidad, las cosas cambiarían, porque la propuesta es promover autocuidado, generar conciencia en las personas para que se autocuiden. La obesidad no es de pobres ni de ricos, es de ambos. La obesidad no es de altos o chaparros, es de ambos. No es de hombre y de mujer, es de ambos. Entonces necesitamos hacer nuevas generaciones de tres. Nueva generación de mexicanos, nueva generación de profesionales, de familias, perdón, y nueva generación de profesionales que atiendan preventivamente la obesidad. Y efectivamente, como comenta nuevamente Reinaldo, dice promoción de la salud para todos. Definitivamente que hay gente muy experta como tú, tu grupo, tu equipo, pero hay cosas que se tienen que hacer en el segundo y primer contacto de atención. Entonces, posiblemente con unas guías, unos protocolos que sean aplicables en cualquier sitio, aunado a la información, pueda hacer que cambie esta tendencia. Y si tomamos en cuenta que la currícula de las escuelas de medicina lo tome muy en serio y vayan cambiando, lo digo porque hay ahorita directores de escuelas de medicina, y que vamos a tener otros foros, y vamos a hablar de eso, foros en los que se le dé más importancia a los problemas de enfermedades crónicas y del país. Y posiblemente, porque debemos de reconocer que cuando se termina la escuela de medicina y se gradúa un médico, el conocimiento sobre nutrición es bastante débil, bastante escaso, y posiblemente por eso se aplique tan poco. Sí, sí, yo creo que nuestro gran... Hola. Sí, sí, te escuchas, te escuchas. Sí, te decía que la gran barrera es esa. Todos quieren protagonizar el asunto. A mí me parece que el proyecto que había de la estrategia nacional, que te puedo apostar así a ojos cerrados,
que la han leído el 10% de los profesionales de la salud, la Estrategia Nacional para Prevención Sobrepeso y Obesidad, en su pilar 1 estaba promoción de la salud. Ahí está. Y en su pilar 3 estaba regulación, medios de comunicación, escuela. O sea, la estrategia es, mira, la OCDE, que es un organismo internacional, distingue la estrategia por escrito, la Estrategia Nacional para Prevención sobre Obesidad de México, como la mejor en el mundo, porque era preventiva y porque además era tendiente. El OMEN, que es el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles, también lo conocen pocos, a pesar de que nos hemos parado en toda la República. El OMEN te dice cómo está Veracruz en cada uno de sus municipios, en obesidad, en diabetes, en hipertensión. Es información hecha en México. Tiene aportaciones de Yucatán, de Tabasco, de muchos equipos que están trabajando en nuestro país. El tema es cuando en la cúpula se rompe la propuesta y se altera todo esto. Nosotros hicimos con Gloria López, hicimos una campaña con la Caravana para la Prevención Sobrepeso Obesidad, que aún en el bienio pasado de la academia siguió adelante, en donde llevamos la salud de orden temprano, la salud nutricional. ¿Tú estuviste en alguna de ellas, Lalo? Allí en Jalapa. Sí, claro que sí. ¿Y tú te acuerdas qué vivimos en tu entidad? El número de asistentes, comparado con, por ejemplo, en Culiacán tuvimos 700 personas, con Memo Milán tenemos siempre 750 u 800, siempre, pero se trata de líderes reales. Yo conozco mucho más que señalan que a verdaderos líderes. Por eso yo le dediqué esta plática a Héctor Villanueva, a Ulises, a Memo Milán y a Gloria López, y a todo nuestro equipo, al equipo personal, porque se la han rifado a lo largo de por lo menos 10 años. Pues Arturo, quisiera que si quieres mandar un mensaje para concluir. Bueno, en realidad lo he dicho a lo largo de la charla. Yo quisiera agradecer a todos su asistencia, sus comentarios. Veo que está por aquí una profesora que aprecio mucho de Veracruz, la profesora Elizabeth Fonseca. Es una líder en el equipo de nutrición. Es la que nos ha surtido de grandes chicos que trabajan con esto. Quiero saludar a mi hija, por supuesto, que aunque no lo crean, ha hecho trabajo, que ha llevado a internacionalizar y que nos ha permitido hacer políticas aquí. Yo quiero agradecerle a todos ellos y a todos los que están ahorita en línea su tiempo y la oportunidad de estar externándoles nuestra experiencia, que es muy perfectible, pero créanme que este síndrome X=2 va a ser muy oportuno porque va a permitir tratar muchos padecimientos que no se están tratando. Es decir, la enfermedad hepática grasa no alcohólica, por ejemplo, no se trata solo bajando la grasa a un niño. Quiero ver que lo hagan. A ese niño hay que ayudarle porque tiene resistencia a la insulina y tiene riesgo cardiovascular. Y si estamos pensando que se tenía que haber generado prevención, hay que hacerle prevención secundaria y terciaria, que se ha olvidado mucho en el ámbito clínico. Muchas gracias a todos. Lalo, muchas gracias. Sí. Arturo, no te vayas todavía porque quiero anunciar que a partir de la próxima videoconferencia, la Academia Mexicana de Pediatría va a ser el organismo, Médicos Unidos va a ser la forma en que la academia va a llevar a los académicos y difusión académica. Y quisiera que dijeras algo sobre el programa que vamos a tener cada viernes último de cada mes. ¿Cuál va a ser la dinámica para que la gente se entera, lo puedan difundir y para que hagamos esa programación y difusión como parte importante del programa? Bueno, gracias a tu invitación, lo tengo que decir, les digo que el ánimo académico lo contagian Lara, Milán, Villanueva y Ulises más que el SARS-CoV tipo 2. Es así. Entonces nos motivaste para presentarles lo que es la nutriología aplicada. ¿Qué es la nutriología aplicada? Es todos los avances que la nanotecnología nos han permitido para aplicar la nutrición en un orden epigenético y de regulación funcional que nos permita, como ya señalaban, trabajar tempranamente la salud, aumentando la carga alostática, es decir, la carga de bienestar del individuo para enfrentar todos los retos que hay.
Semana tras semana vamos a estar presentando. La próxima semana empezamos con Paul. Paul es nutriólogo de la Universidad de Veracruz. No se la pierdan, de verdad que está interesantísima esta propuesta. Eso es lo que vamos a hacer hasta que tú nos permitas. Muchas gracias, Arturo. Ha sido un privilegio y, como siempre, maravilloso tu información. Un reconocimiento para ti y para tu equipo. Con esto damos por concluida la sesión de Médicos Unidos y la Academia Mexicana de Pediatría. Muchas gracias a todos. Buenas noches.